Vamos a explicar la estructura básica del soneto. El soneto es una forma estrófica que fue puesta de moda en los círculos italianos y europeos por el poeta Petrarca. En España fue introducida sobre todo por Garcilaso de la Vega, que lo llevó a la culminación en cuanto a su destreza. Garcilaso puso de moda el soneto en España y es una moda que no ha abandonado los ámbitos literarios durante mucho tiempo. Después de él lo cultivaron con éxito otros poetas como Quevedo, Góngora o incluso en el siglo XIX y principios del XX el poeta Rubén Darío. Vamos a utilizar el soneto 23 de Garcilaso de la Vega como ejemplo para explicar las características básicas de esta forma poética. En primer lugar, hemos de decir que un soneto siempre va a estar compuesto por 14 versos. Estos 14 versos, además, casi siempre, desde luego siempre en el siglo de oro, y casi siempre en todas las épocas, van a ser endecasílabos. Recordamos que los endecasílabos son versos que constan de 11 sílabas. También estos endecasílabos deben estar dispuestos de una forma concreta. En primer lugar, encontraremos siempre un cuarteto. En segundo lugar, otro cuarteto. En tercer lugar, un terceto, para terminar con otro terceto. También hemos de decir que la forma poética de los sonetos suele estar relacionada con el fondo. En general, los cuartetos suelen tener un carácter más descriptivo o narrativo, si se trata de un hecho mitológico, mientras que los tercetos, especialmente el último, suelen tener un carácter más reflexivo, filosófico o intimista, donde habitualmente se reflexiona o se llega a algún tipo de conclusión respecto de los hechos descritos o narrados anteriormente. Expliquemos también otra de las características de los versos de los sonetos, y es que son versos de arte mayor. Al ser endecasílabos, lógicamente tienen más de 8 sílabas, y por tanto todos los versos que tengan 8 sílabas o más serán versos de arte menor. En el caso de que nos encontráramos versos de menos de 8 sílabas, serían versos de arte menor. Veamos ahora la rima del soneto utilizando como ejemplo la primera estrofa, el primer cuarteto. Como podemos ver en el primer cuarteto, el primer verso rima con el último y el segundo con el tercero. Por tanto, el esquema métrico que podemos establecer es el siguiente: A, B, B, A. Escribimos las letras en mayúsculas porque se trata de versos de arte mayor. Si se tratara de versos de arte menor, tendríamos que utilizar las minúsculas. Por tanto, este esquema métrico ABBA es lo que podemos llamar un cuarteto. Recordemos también que en los sonetos, desde luego siempre en el siglo de oro, van a rimar de la siguiente manera. Si observamos la rima del primer verso con la del cuarto, vemos que a partir de la última vocal acentuada, la E, coinciden todos los sonidos, es decir, tanto las vocales E, A, como las consonantes, la N. A esto es a lo que llamamos rima consonante. Repetimos, rima consonante es aquella en la que coinciden todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada. Si solamente coincidiesen las vocales, como por ejemplo sería esta hipotética rima, azucena con tela, donde vemos que a partir de la última vocal acentuada solo coinciden las vocales, pero no coinciden las consonantes, estaríamos hablando de rima asonante. No obstante, repetimos, en el siglo de oro las rimas siempre van a ser consonantes, y en la poesía culta en general. Veamos el segundo cuarteto. Vemos que el esquema métrico se vuelve a repetir. El primer verso rima con el cuarto y el segundo con el tercero, repitiéndose la misma forma estrófica y rítmica. A, B, B, A, que hemos dicho que constituye un cuarteto.
No obstante, también debemos estar prevenidos de otra forma poética muy frecuente en las estrofas de 4 versos, que es la rima A-B A-B. Esta rima recibe el nombre de serventesio. Veamos ahora los tercetos del soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Fijémonos en las rimas y veamos cómo debemos nombrar estas rimas con letras nuevas, porque son rimas que no coinciden con las rimas de los cuartetos. Por tanto, debemos ir avanzando en las letras del abecedario cada vez que encontremos un tipo de rima nuevo. Como podemos observar, el primer verso del primer terceto rima con el segundo verso del segundo terceto, así como el segundo verso del primer terceto rima con el primer verso del segundo terceto, quedando el esquema de la siguiente manera. Como podemos observar, primavera rima con ligera, cumbre con costumbre y airado rima con helado, quedando la rima de la forma que vemos en la pantalla. No obstante, debemos explicar que el esquema métrico más frecuente o más habitual en los tercetos es el siguiente: AB, AB, AB. Esto aparece, por ejemplo, en otra estrofa, otros tercetos también muy conocidos de un soneto de Góngora que vemos a continuación. Esto es lo que llamamos tercetos encadenados. Veamos ahora el análisis métrico del poema verso a verso. Como hemos dicho, un soneto está compuesto siempre de versos endecasílabos. Por tanto, debemos sumar las sílabas para que den un número total de 11. No obstante, como estamos viendo en la pantalla, en este verso tenemos un fenómeno métrico que debe ser observado. Y es que en la sílaba número 8 encontramos una sinalefa. Sinalefa, como aparece en la pantalla, es la unión de una vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente, de manera que constituyan una única sílaba. Esto quiere decir que a la hora de realizar el análisis métrico de los versos de un soneto o de cualquier otro poema, no debemos estar atentos tanto a lo que vemos, sino a lo que oímos. Es aconsejable realizar el análisis métrico en voz alta y sintiendo los golpes de pronunciación que constituyen el metro del verso. También debemos estar atentos al acento principal. El acento principal de un endecasílabo siempre va a ser la penúltima sílaba, porque va a ser la sílaba que constituya el epicentro de la rima y del ritmo del poema. Siempre debe ser pronunciada esta penúltima sílaba con especial atención y con especial intensidad. Veamos el segundo verso del poema. Se muestra la color en vuestro gesto. En primer lugar, hemos de recordar que el sustantivo color era femenino en la época en que fue escrito este poema. De nuevo, observamos que el verso debe ser dividido en 11 sílabas. En este caso no encontramos sinalefas, con lo cual tenemos una distribución en 11 sílabas más fácil de localizar. De nuevo, debemos estar atentos a la pronunciación del penúltimo verso, que es el que lleva la carga de la rima y el protagonismo sonoro del verso. En cuanto al tercer verso, vemos que queda de la siguiente forma: y que vuestro mirar ardiente honesto. De nuevo, debemos observar la separación del verso en sílabas, sin especial problema, hasta que llegamos a este verso, a esta sílaba, a este golpe silábico, mejor dicho, donde de nuevo nos volvemos a encontrar una sinalefa.
Sinalefa, como hemos dicho previamente, es la unión de la vocal final de una sílaba con la vocal inicial de la siguiente. En este caso, a pesar de que tengamos una H entre las dos sílabas, entre las dos vocales, que como sabemos es una consonante muda, y a pesar de tener una coma entre ambas, forman un solo golpe silábico. Porque veremos que si intentamos separar artificialmente estas dos vocales, romperemos el esquema métrico del verso, nos saldrán más de 11 sílabas y sonará peor, en definitiva. De nuevo, recordamos que el acento de mayor intensidad, el acento protagonista, volverá a recaer en la sílaba penúltima. En cuanto al cuarto verso, vemos de nuevo que la separación silábica no va a presentarnos mayores dificultades para nosotros. Vamos a volver a encontrar 11 versos sin mayor dificultad. El resto de versos del poema sigue aproximadamente el mismo esquema. Simplemente hemos de estar atentos a las posibles sinalefas que se produzcan y al hecho de que siempre debemos ajustarnos a las 11 sílabas. Si en algún caso nos salieran más o nos salieran menos en un análisis métrico, simplemente tenemos que repasar porque seguro que se nos habrá pasado por alto alguna sinalefa o algún fenómeno parecido.